Elsa Aguirre, adiós y hasta siempre. El 14 de julio de 2026 falleció la actriz mexicana Elsa Aguirre y este podcast va dedicado a ella. Elsa Aguirre trabajó con la crema innata del cine mexicano, desde la llamada y muy famosa época de oro hasta aventarse varias sexicomedias mexicanas en los años 60 y 70, de esas que todavía tenían guión y en las que, según expertos y expertas, dio grandes muestras de sus habilidades en la comedia. ¿Será que con el fallecimiento de Elsa Aguirre podemos ahora sí dar por terminada la nostalgia alrededor de la época de oro? ¿Podemos ahora sí dimensionar el nivel de actriz que fue doña Elsa sin compararla con otros grandes nombres? ¿Qué tanto le debe el cine a figuras como ella? En este programa haremos recuento y homenaje al legado de Elsa Aguirre, y para lograrlo invitamos al crítico de cine, profesor, guía y lumbrera del audiovisual, José Antonio Valdés Peña. Revisemos y recordemos con cariño a Elsa Aguirre. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Queridísimo José Antonio Valdés Peña, vuelves a los micrófonos Cine Garage que tanto te quieren, vuelves para hablar del cine que luego se nos olvida. A mí me provocaba mucha sorpresa que la gente hablaba de Elsa Aguirre como si estuvieran descubriendo el tesoro olvidado, que a lo mejor si fue un tesoro olvidado, ya me dirás. Ahora vamos a platicar de esta gran actriz, esta enorme pérdida. Antes que nada, bienvenido a los micrófonos Cine Garage. Gracias, maestro. Pues un placer, como siempre, estar con usted, participar de este proyecto tuyo que yo recomiendo y siempre ando difundiendo, porque, pues bueno, hablamos siempre del asunto de la calidad en los medios de comunicación, de la calidad en las, pues bueno, todos estos contenidos sobre cine, y sin duda Cine Garage ha sido una verdadera joya en ese sentido, y bueno, pues es desde luego por tu dirección, por tu sabiduría y bueno, me encanta estar aquí, como siempre y bueno, pues aquí en un rincón de tu casa, aquí desde aquí estamos. Muchas gracias, ¿no? También los invitados, tienes que decirlo. O sea, yo no hago el programa solo, cuando lo hago yo solo es bien aburrido, entonces mil gracias. Elsa Aguirre, mi estimado José Antonio, te digo, se habló mucho, mucha gente la descubrió, gente joven, eso se entiende, ¿no? Que la gente joven Sí, no la tuviese en el mapa, eso es completamente comprensible, pero claro. luego veías algunos reportes en el periódico, en algunos medios que presumen de seriedad y hablaban de Elsa Aguirre de una forma completamente ajena, como si nunca hubiese existido, cuando por Claro. lo menos yo recuerdo cuando veía películas mexicanas en la tele, ella era una presencia no solo constante, porque, hombre, 50 y tantas películas por ahí andaba rondando, ya anda rondando su filmografía, sino que había en ella un magnetismo bien peculiar que ahora trataremos de describir. A mí el otro día me preguntaron y yo dije lo de Elsa Aguirre y el magnetismo que ella traía es para mí indescriptible. No alcanzaría yo a hablar de ella, pero ¿por dónde tendríamos que empezar para tratar de dimensionar no solo a esta actriz de la época de oro del cine mexicano y posterior, Claro. para contextualizarle a la gente que nos oye fuera de México y a la que les recuerdo, ahora es el momento de suscribirse al podcast Cine Garage, que nos ayuda mucho que lo hagan? ¿Por dónde empezaríamos con doña Elsa Aguirre, José Antonio? ¿Tú Bueno, cómo la tienes? ¿En qué parte de tu altar está? digamos que dentro de las grandes figuras de la época de oro del cine mexicano, no sé si yo podría ponerla a un mismo nivel que María Félix o Dolores del Río, porque creo que eso sería una exageración de nuestra parte. Elsa Aguirre no, digamos que no tuvo la fortuna de colaborar con los mismos directores, ni tener los proyectos que tuvieron estas 2, hablando de presencias femeninas, ¿no? Ni siquiera Silvia Pinal, creo que Silvia Pinal estaría muy arriba, muy, muy arriba de Elsa Aguirre, por el simple motivo de que, bueno, doña Silvia está en la historia del cine, y sabemos que está Claro. en la historia del cine gracias al maestro Buñuel, ¿no? Con Ujú. Viridiana. Entonces, yo pondría a Elsa Aguirre en un lugar donde, desde luego tendríamos que mencionarle a nuestros amigos más jóvenes, pues, que hubo una vez
una industria del cine mexicano que tuvo sistema de estrellas, que tuvo sistema de estudios y que había toda una forma de encontrar a estos talentos, a estas bellezas que alimentaban la mitología del cine mexicano. Y bellezas masculinas y femeninas, ¿no? Sí, o sea, Sí, 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 desde volteaba para luego. los dos lados, sí. Desde luego, bueno, hubo un famosísimo creador de estrellas que fue Miguel Zacarías, que, pues bueno, él descubre, por ejemplo, a un joven, guía de turistas que andaba por ahí en Avenida Juárez, hablando un inglés perfecto y llevando a los turistas por el rumbo que se llamaba Pedro Armendáriz, ¿no? Y Ujú. bueno, finalmente así era como se descubrían los talentos en ese momento. Por ejemplo, un personaje también yo siento muy olvidado, que es don Andrés Soler, el hermano Sí. Soler que le dio sobre todo por la comedia, muy divertida. Eh, Andrés Soler fue el primero en intentar hacer una escuela de actuación profesional para cine, con el apoyo de la ANDA, con el apoyo de la academia en su momento, y de eso no se habla mucho, y pues de ahí salieron varios talentos importantes de esa escuela, y siguen saliendo jóvenes de la escuela de actuación Andrés Soler de la ANDA. En el caso de Elsa Aguirre, bueno, primero había que ver estos orígenes, ¿no? Elsa Aguirre comparte el mismo origen que Marta Roth. Salieron, igual que Miroslava, también salieron de un concurso de belleza, ¿sí? Ujú. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues eran muy guapas y en este caso, en el caso de Elsa Aguirre en particular, la productora Clasa Films hizo un concurso de belleza para que, pues bueno, digamos, las seleccionadas pudieran hacer una carrera en cine. Entonces, pues bueno, la familia de Elsa Aguirre, que es una familia del norte de nuestro país, tiene una hermana también que se llama Alma Rosa, que pues bueno, si Elsa estaba olvidada, Alma Rosa es mucho más olvidada. Más, sí, Nunca más. tuvo nunca tuvo protagónicos fuertes, era una actriz más de comedia, una actriz de cuadro, ¿no? Pero bueno, vámonos allá a 1945. De repente llegamos con un concurso de belleza que propone Clasa Films. Elsa Aguirre gana el primer lugar, su hermana gana el segundo lugar y pues el premio es hacer películas, ¿no? Hacer películas con un contrato de exclusividad, que Ah, era justo claro. como funcionaba Sí, Hollywood. Entonces, sí, sí, Elsa sí. Aguirre lo platicaba. Ganamos el concurso mi hermana y yo. No podemos trabajar para nadie más que para Clasa Films, pero Clasa Films le deposita 300 pesos a mi mamá cada mes para que nosotros estemos ahí. O sea, ese era el atractivo, ¿no? Bueno, y 300 pesos eran 300 pesos de este entonces, 300 ¿no? varos y ahora son dos caguamas. Imagínate lo que Exacto. compraban en esos años. No, pues bueno, Elsa Aguirre, igual que Marta Roth viene de un concurso de quinceañeras, promovido por Cinematográfica Rodríguez. Y bueno, pues esta chavita italiana guapísima, pues se queda como la protagonista joven de Una familia de tantas, de Alejandro Galindo, y Ujú. pues empieza su carrera, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, Elsa Aguirre es una self-made woman en el sentido del cine, es decir, no hubo un Indio Fernández, no hubo un Mauricio Magdaleno, no hubo un Gabriel Figueroa detrás no hubo una formación en el cine mudo como la que tuvo Dolores del Río en Hollywood, no. Aquí tenemos a una joven muy bella, con una belleza muy particular, con una voz, estilo Greta Garbo, gruesa, ronca, que no la vuelve particularmente una flor delicada, sino una belleza mucho más ruda. Y bueno, pues la primera película importante, viene con, pues, un director que no va a ser tampoco recordado, sobre todo por buenas películas, que es Alfredo Crevena, que va a tener Ujú. una filmografía de más de 150 títulos, o sea, filmó más que John Ford, pero, pues bueno, finalmente, Alfredo Crevena, podrá dirigir prácticamente de todo. Por ahí en los 50 tuvo una cierta ambición y dirigió la famosísima Talpa, inspirada en el cuento de Juan Rulfo, que Juan Rulfo la detestó toda su vida. Pero bueno, Crevena dirige un melodrama de marinos que se llama Algo flota sobre el agua. Entonces, bueno, esta película tiene varios puntos de interés. En primera es Elsa Aguirre interpretando por primera vez un arquetipo de femme fatale que se le va a querer imponer en el cine mexicano,
En este caso, pues bueno, para quienes no conozcan la película, el arranque es muy interesante porque estamos en un pueblo costero de, suponemos que es el Golfo de México, ¿no? Y de pronto el agua, el mar, el río llevan a una mujer arrastrando entre sus aguas y esta mujer pues aterriza en la tierra y bueno, pues cae en manos de un marinero, como siempre bastante azotado el maestro Arturo de Córdoba, pero bueno, Sí. obviamente esta mujer, pues, llega para encender las pasiones en este lugar, y Elsa Aguirre, guapísima, interpretando esta especie de sirena que llega a la tierra. Mejor aún, así como lo acabas de describir, es casi el nacimiento de Venus. Exacto, es el nacimiento de Venus. O sea, eso es a mí lo que me llama la atención de ese inicio y de cómo se veía a Elsa Aguirre, que si mis cálculos no me fallan, Ajá. tenía 18 años, porque ella nació en el 30 y la película es del 48. Es el nacimiento de Venus. Entonces, bueno, pues Elsa viene a provocar un enorme, hecatombe de sensaciones y de pasiones ahí, encendidas. Obviamente, Arturo de Córdoba, pues, va a ser el macho alfa de todos los pretendientes de esta misteriosa mujer. Por ahí hay un crimen, por ahí hay misterio alrededor de ella. La película creo que en manos de otro director hubiera sido mucho más interesante. No sé si se lo hubieran dado a Roberto Gabaldón, hubiera sido hasta una de sus obras maestras, pero no, no fue el caso. Y finalmente creo que ahí es donde como nace el mito de Elsa Aguirre, ¿no? De esta belleza fuera de lo común. Hay que considerar quienes conocimos a la señora Elsa Aguirre, que yo tuve el gusto por lo menos 2 o 3 veces de coincidir con ella en la Cineteca durante algunos homenajes que se le hicieron. Era una mujer muy alta, era una belleza Sí. muy, muy alta. Debe haber no sé, en esta etapa de los 18 a los 28 años, debe haber medido cerca de 1,90. Y además, pues, una belleza muy norteña, muy de mujer fuerte, un rostro muy bien marcado, esta voz tan particular de Elsa Aguirre. Entonces, yo creo que a partir de ahí, pues, viene el enamoramiento del cine mexicano con ella. El productor Zacarías Gómez Urquiza y el compositor Manuel Esperón, que es Manuel Esperón, iba a hacer la música de la película, pues de repente los inspira a hacer una canción que va a seguir a Elsa Aguirre a donde vaya, así como Harrison Ford dice que hasta en una colonoscopía le pusieron el tema de Indiana Jones y que ya lo odia. Pues bueno, Elsa Aguirre era indispensable que se acompañara de la canción Flor de Azalea, compuesta Exacto. por el maestro Esperón, con letra de Zacarías Gómez Urquiza. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, ya tenemos una personalidad importante. También decir, Eric, que en un momento donde la época de oro ya va a empezar a bajar. O sea, ya se va a tomar Sí. la decisión fatal de no invertir en cine de calidad, sino en hacer cine de explotación, recortar semanas de rodaje, recortar presupuestos y finalmente, pues, hacer un cine mexicano chafa, que es el que marca la siguiente década, donde, pues bueno, Elsa Aguirre va a saber sobrevivir y va a tener buenos proyectos como estelar, algo que su hermana Alma Rosa, pues nunca pudo alcanzar. Y bueno, pues ahí ya empezará su carrera con diferentes directores, con obviamente presencias importantes y películas también que van de lo divertido a lo notable, a lo tradicional del cine mexicano, pues ya empezando en su crisis de calidad, Eric. Que creo que ese apunte es muy bueno porque que es justo a donde quiero llevar el podcast en la parte final. Elsa Aguirre llega tarde a la época de oro, es decir, cuando ella se convierte en estrella, la famosísima época de oro, que creo que sí es reconocido el término, la idea a Sí, nivel claro, mundial, totalmente. como dices, ya está viendo que pues la lana que antes llegaba de Estados Unidos ya no está llegando No, ya porque no, ya. la guerra se acabó, ¿no? Entonces, el tren era imposible de parar, se tienen que hacer más películas con menos dinero, eso abarata la producción, eso abarata la creatividad, y a ella le toca ese último empujón de la época de oro que la ayuda a subir, inevitablemente, pero que no, como dices, Claro. la acomoda y sería bastante injusto acomodarla al lado Sí, de gente no. como Dolores del, no por cuestión de talento, sino simplemente les tocaron épocas distintas, les tocó, como dices, un cuerpo de producción distinto, a ellas las arroparon más,
esta llega prácticamente solita y súper, súper joven, igual que aquellas, pero ellas llegaron antes, ¿no? Entonces, ajustar eso, sin demeritar, por No, supuesto, para nada. la herencia. Ahora que decías lo de Flor de Azalia, a mí me parece simpático. Que bueno, sí, es una canción que la persigue toda su vida, ella nunca se quejó de eso, No, para nada. a ella le gustaba la canción, pero luego en Cuidado con el Amor, que es la película que hace con Pedro Infante, Ajá. Pedro Infante, esto me lo estoy sacando de la manga porque lo estaba pensando justo ayer mientras preparaba el podcast. Pedro Infante tiene muchas canciones famosas, muchísimas, Sí. pero una de las que más, por lo menos de las que más suenan en las cantinas, es 100 años. Oh, sí. ¿Sí? 100 años es una, creo que Sí. sería un bolero, ¿no? Es un bolero, es más bien un bolero, claro. Sí. Si mis cálculos no me fallan, es un bolero. Y en esa película, Cuidado con el Amor, Pedro Infante se lo canta a ella, a Elsa Aguirre. Entonces, Elsa Aguirre trae en sus espaldas dos de las canciones más famosas de esa época Claro. en México y probablemente en el mundo. Nada más quería dar el apunte por ahí. Y la secuencia es increíble, así como en Algo flota sobre el agua, mientras oyes Flor de Azalia, esta mujer misteriosa va flotando hasta llegar a las aguas, a la tierra, y viene el nacimiento de Venus y todo esto que mencionas. Bueno, también en el caso de Cuidado con el Amor, es una escena de comedia ranchera, pero es una escena intimista. Es en una cantina, están unos mariachis tocando, está Pedro Infante vestido impecable pues, con su traje de charro increíble. Están dos falsos viejos que son el Piporro Sí, Oscar Pulido, que le están diciendo así a Pedro Infante, así como, cántale, cántale, ¿no? sí, No dices nada, éntrale, pero entra. la pantomima de los dos es verdaderamente extraordinaria. Y digo falsos viejos porque están maquillados horrible de Claro. los tíos del personaje de Pedro. Oscar Pulido sí era mayor que Pedrito, Sí, ¿no? Pero claro, claro. Piporro era de la edad, yo creo, ¿no? Piporro era de la edad, entonces aquí pues están con estas barbas y bigotes de los estudios Churubusco, ¿no? Y de pronto empieza Pedro a cantar 100 años y bueno, Elsa se convierte en un monumento, o sea, simplemente voltear la mirada hacia arriba, nunca, eso, ayer la estaba viendo esa secuencia precisamente, nunca volteé a ver a Pedro. Nunca lo No, volteé a ver. Ella está como hacia arriba, hacia abajo, voltea y como ve el entorno. Pedro Infante se está derritiendo por ella, pero Elsa Aguirre mantiene esa cuestión que, pues bueno, en el caso de Pedro Infante no era muy común. Generalmente en las mujeres, sea la chorreada o sea la quien sea, los personajes femeninos de las películas de Pedro Infante caen a sus pies y aquí es todo lo siempre. contrario. Aquí Pedro Sí, le está cantando a una diosa helénica que tiene frente a él y que creo que ese es un carácter muy importante que tiene Elsa Aguirre. Ahora, por ejemplo, hay una película que me gusta mucho, creo que es mi película favorita de Elsa Aguirre, pero sobre todo por con quien está, que es Ojos de Juventud, con Joaquín Pardavé. Joaquín ujú, Pardavé, que es un personaje que también hay que retomar y ponerlo como lo que realmente fue. O sea, no, hablamos mucho de Stanley Kubrick y de estos grandes genios que hacían de todo. Pardavé hacía de todo. sí, Pardavé cantaba, hasta bailaba, canciones. escribía, componía, cantaba, dirigía, producía. Era realmente un todoterreno. Pero Ojos de Juventud es lo que el cine mexicano hubiese podido hacer con el cine negro, el modelo del cine negro americano, porque es casi un remake de un clásico de Fritz Lang que se llama Scarlet Street, conocida en nuestro país como Mala Mujer, digo, para más Sí, datos, ¿verdad? Y es la historia, bueno, la historia original es la historia de un banquero ya entrado muy en años, que de repente cae en las garras de una femme fatal y lo acaba sumiendo hasta la perdición. Aquí vemos un Joaquín Pardavé que de repente, Eric, por eso la película me parece tan notable, de repente vemos a un Joaquín Pardavé esclavo del deseo erótico, que uno no lo podría pensar de don Susanito Peñafiel y Somellé, claro, ¿no? claro. Entonces, claro, pues Elsa Aguirre es una femme fatal a la cual él intenta ayudar, este, y bueno, el final es no vamos a decirlo, pero el final es de una tragedia verdaderamente
demencial, hay un hijo de por medio, hay un padrote que está ahí también encima. Entonces es como este Edward G. Robinson de Fritz Lang, convertido en Sí, Joaquín Pardavé, que cae en las garras de esta femme fatal, pero a diferencia de la femme fatal de Fritz Lang, que no tiene ley y no tiene alma, este personaje sí llega un momento en que pues viene el arrepentimiento, viene finalmente, pues bueno, los códigos morales del cine mexicano eran muy claro, diferentes a los de Hollywood y sí viene un momento de reflexión de la femme fatal como diciendo, bueno, pues sí la regué, ¿no? Pero too late, ya fue demasiado tarde. Entonces, claro. esta película de Ojos de Juventud, que la filma prácticamente después de Algo flota sobre el agua, creo que son esas 2 grandes películas que cimentan la fama de Elsa Aguirre. Y que de alguna forma, como decías, estaban tratando de encasillarla en el personaje de la mujer fatal, ¿no? De la mujer oscura, de la vampiresa, casi, casi, casi. De nuevo, contextualizando, la gente que nos escuche fuera de México, lo que decía José Antonio es bien importante. Joaquín Pardavé es un cómico, es un actor que, si bien hizo de todo, y aquí Sí, está Ojos de Juventud como la gran prueba, es predominantemente recordado como actor de comedia, claro. que bueno, la dominaba, como dices, como todo, de arriba a abajo. Y por eso es peculiar verlo en un papel que, como dices, está muy metido en las atmósferas del cine negro, con salpicones de arrabal y, por supuesto, el melodrama hacia el final de la película. Pausemos un instante este homenaje a la carrera de Elsa Aguirre para agradecer a toda la gente que ya se suscribió a www.patreon.com/cinegarage, en donde está alojada una enorme cantidad de contenido, entrevistas, críticas a películas y series, coberturas a festivales que hacemos exclusivamente para la gente que está suscrita ahí en www.patreon.com/cinegarage. En esta ocasión, mil gracias a Flor Adriana Reyes, Ana Tamayo, Oxana Cortés, Nolita BIP, Álvaro Iván Arce Cortés, Gerardo, David Martínez, Josefa, César Ocampo Rodríguez, Valentina Salas, ellos, ellas y muchísima gente más que ya están adentro del Patreon Cine Garage, disfrutan y debaten alrededor del cine con el contenido exclusivo que generamos día con día para todos y todas ustedes. Súmense, si quieren tomar la prueba gratuita, adelante, tienen 7 días para después decidir si se quedan y elegir el nivel de suscripción con el que quieren participar. Nosotros, con esas suscripciones, podemos seguir produciendo el podcast Cine Garage, que es de los más exitosos, de los más respetados y de los más escuchados. Nada menos que en 42 países, a los cuales también les mando mi eterno agradecimiento al lado del todo el equipo que trabaja en Cine Garage. Suscríbanse, disfruten de ese contenido exclusivo y avancen todavía más en el debate alrededor del cine en www.patreon.com/cinegarage. A mí me interesa jalarla luego a sus comedias estilo Mauricio Claro, Garcés, claro, porque es claro. un, le entró a todo y tiene ahí esta comedia, ¿cómo se llama? Que son La Liga de las Muchachas, que a mí se me hace una película avanzadísima para su época, cuando estamos hablando de 1950, la verdad. Claro, una comedia con tintes muy fuertes LGBT, sobre todo hacia las damas, ¿no? Donde Ujú. está Elsa Aguirre, pero también está Consuelo Guerrero de Luna, y también están muchas personalidades bien interesantes con las que Elsa Aguirre finalmente pudo mezclarse en un momento dado. Ahora, creo que a Elsa Aguirre le va a servir mucho, muchísimo, los cambios que van a venir en la industria. Por ejemplo, las películas de la Valentina y de la Adelita con Pedro Armendáriz, pues bueno, nos la ponen bajo la dirección, aquí sí, de un gran director que es Ismael Rodríguez, que aunque bueno, no es Los Hermanos del Hierro ni Nosotros los Pobres, pues creo que son películas muy dignas, donde se crea esta figura del Pancho Villa reinventado por Ismael Rodríguez y desde luego pues tenía que tener una presencia fuerte femenina que Elsa Aguirre la logra librar muy bien. Ahora, vienen los 60 y a Elsa Aguirre le va a convenir mucho el destape también del cine mexicano. Desde Sí, luego un destape decente, un destape donde, digo, doña Elsa Aguirre nunca hizo escenas eróticas de ningún tipo, pero ahí es donde viene el giro, ahí viene un giro hacia la comedia y desde luego tú ya lo mencionaste, pues
Mauricio Garcés en El matrimonio es como el demonio, que es una de sus primeras grandes películas, pues Elsa Aguirre va a poder explotar una vis cómica que se va a complementar también con un cierto destape. Acuérdense, digo, quienes conozcan la película, recordarán que hay escenas donde ella sale con unos muy bonitos negligés y sale también con un bikinis, claro, bikinis de los 60, pero peinada ya con cola de caballo, o sea, hay una transformación de Elsa Aguirre hacia tratar de ir acorde con la época del cine mexicano, ¿no? Entonces, bueno, ya nos vamos a poder destapar, nos destapamos. Hacemos comedia erótica, comedia fársica como las de Mauricio Garcés, las hacemos. Hay otra película interesante de los 60 que se llama Vainilla, Bronce y Morir, donde Sí, aparece con el maestro López Tarso, que bueno, ya fíjate cómo va cambiando Elsa su registro. Pasamos de Arturo de Córdoba y Joaquín Pardavé al Pedro Armendáriz crepuscular y de ahí nos vamos a don Ignacio López Tarso, que ya tenemos un actor de carácter en todos los sentidos, que te hace drama, que te puede llegar a hacer comedia también, pero más drama, y Elsa Aguirre se va acomodando. Y bueno, con Mauricio Garcés se ve que la pasó increíble, como todos nosotros la pasamos cuando vemos sí. estas películas, ¿no? Entonces, lo que hizo Elsa, pues es lo que hace alguien inteligente en la vida, Eric, que es irte adaptando a los tiempos y aceptar Claro, también que la Elsa Aguirre de los 60, pues ya va para los 40. Entonces, en el cine mexicano, pues eso ya te va implicando ser la mamá de Ana Martín para los 60, claro. ¿no? Entonces, también ella fue cuidando mucho esa parte digamos, como la obra de teatro que anda por ahí, que se llama Cómo envejecer con gracia. Ahora que dices, ella tomó la oportunidad para ir mutando su propia carrera. Sí, Yo ahí es desde mi lado de lo que yo hago como trabajo, ahí siempre agradezco las oportunidades y la voy a tomar ahora para que me des tu opinión. Si siguiéramos una carrera puntualmente, por mera curiosidad, sí, revisando las películas que hay de Elsa Aguirre, mucha gente entraría a una etapa del cine mexicano que se nos olvida. Últimamente ha estado mucho en la mesa de discusión el tema de que la gente conoce, evidentemente, la época de oro del cine mexicano, porque en México eso se ve en la televisión y muchas veces en los cines todo el tiempo. Lo tenemos todo el tiempo y al alcance de la mano. ujú, Y luego hay películas como Amores Perros, que fueron un éxito al final del siglo XX, inicios del siglo XXI, y hay un fenómeno bien extraño en el que la gente desconoce por completo lo que hay en el cine mexicano del 53 a prácticamente el 2000, habiendo cosas muy interesantes, claro. periodos muy robustos, creativa, técnicamente hablando, y figuras como la de Elsa Aguirre nos ayudan sino a caminar ese periodo completo, por lo menos a empezar a explorarlo, Claro, ver que la gente de la época de oro no siempre se quedó no, en donde la vemos, sino que nos deja tocar otras paredes del mismo cine mexicano. Y yo como profesional o como alguien que quiere ser profesional de esto, agradezco esos giros, esa inteligencia que decías para decir, oye, esto se acabó en el 53, 54, se nos murió Pedrito, se nos murió Jorgito, ¿qué vamos a hacer? Creo que tomar esta carrera como una guía nos llevaría a películas bien interesantes. sí, también hay otro dato importante, Eric, que la siguiente generación de directores del cine mexicano ya no tomaron en cuenta a muchos actores y actrices que eran icónicos de la época de oro. O sea, podemos ver en las películas vamos a tomar, por ejemplo, los 70, ¿no? La generación de los 70. Resortes sí está, Katy Jurado sí está, Mantequilla llega a aparecer. María Elena Márquez, por ejemplo, hizo una versión del Jardín de los Cerezos con Gonzalo Ujú. Martínez a finales de los 70, ¿no? O sea, sí hubo una cierta parte, pero María Félix ya no apareció, Dolores del Río ya no apareció. Bueno, el maestro Ripstein rescata a Roberto Cobo en El Lugar Sin Límites. Enrique Lucero es desde luego la pieza central de Canoa, ¿no? Pero ¿por qué Elsa Aguirre no? O sea, Elsa Aguirre llega un momento en los años 60 como que dice, el cuerpazo del delito todavía es 1969, como que dice, yo ya no me hallo aquí y estos no me van a llamar. Entonces, pues discretamente hago una retirada
Que curiosamente Elsa Aguirre va a regresar en uno de los momentos más negros del cine mexicano, que es la época de los López Portillo, o sea, su última Sí. película, que es en 1981, escrita por Hugo Argüelles, se llama Albur de Amor, un Mm, drama romántico ranchero con don Antonio Aguilar, que es la gran despedida de Elsa Aguirre. O sea, Elsa Aguirre, fíjate qué curioso, el regreso de los productores tradicionales que promovió Margarita López Portillo, ahí es donde Elsa Aguirre va a poder regresar, porque está Mario Hernández, porque está Antonio Aguilar, y porque finalmente yo también siento que es el cine en el que se sentía a gusto. Me queda la duda, por ejemplo, yo a Elsa Aguirre la hubiera podido ver en una película de Jaime Humberto Hermosillo, ¿no? Pero ya no sí. pasó, o no sé, retomada por María Novaro, o Busi Cortés, o Marisa Sistach, y no pasó. Yo creo que también Elsa Aguirre, en un momento dado, prefirió un poco el retiro, prefirió un poco el silencio a seguir desgastando una imagen con la cual ella no iba, porque déjame contarte, Eric, que la primera impresión que te daba Elsa Aguirre era de una mujer bellísima a sus más de 80 años, disciplinada con, con filosofías como el yoga y cosas así, que finalmente como que dijo ella, pues ya el cine ya no es lo mío. Este cine ya no es lo mío, no es el cine que yo quiero hacer. Obviamente, pues si la generación de los 70 no la tomó en cuenta, pues Cuarón y Carrera y ellos, pues tampoco. Entonces, como que Elsa Aguirre decidió, no en el sentido misántropo de Greta Garbo, de I want to be alone, No, por, ¿no? por filosofía propia, Sí, ¿no? pues una filosofía propia. También hay que mencionar, pues, una tragedia terrible, que es la muerte en un accidente Su hijo. automovilístico de su hijo, que también, pues, obviamente te trastorna el sentido de tu vida. Entonces, creo que todos esos factores ayudaron para que Elsa Aguirre finalmente se quedara como un gran recuerdo para la cinefilia, como una gran presencia del cine mexicano que no encontró parangón en otro sentido, pero finalmente, pues Elsa Aguirre, en este larguísimo silencio, no dejó de estar presente, hizo telenovelas, Muchísimas, sí. hizo muchísima telenovela, o sea, finalmente, como pasó con muchos actores del cine clásico mexicano, la televisión fue un buen refugio, la televisión fue una Sí. buena manera de, pues, terminar decentemente y dignamente tu carrera profesional, ¿no? Claro, y de ahí yo creo que habría que mencionar la más famosa, que es Acapulco, Cuerpo y Alma, Exacto. ¿no? Que interpretó, aquí tengo el Buena. nombre, a doña Ana Elena Pérez, viuda de Montalvo. Exactamente, ¿no? Ella era Elsa Aguirre. José Antonio, yo te contaba cuando nos estábamos poniendo de acuerdo para hacer este episodio. Yo he tratado, incluso desde un curso que dimos en Cine Garage, de revisar la época de oro, pues para verla como lo que fue, ¿no? Es una época de enorme explosión artística, una bonanza económica que le trajo a la industria muy grande, pero que muchas películas cojean, ¿no? Con arquetipos y estereotipos que hoy serían vistos de manera muy mala. Tenemos que verla, creo yo, con un poquito más de ojo crítico y aceptar, por ejemplo, que Tizoc, que para mí ya está fuera de la época de oro y Sí. que todo mundo aplaude, era un despliegue de racismo brutal, ¿no? No voy a entrar en ese No. tema porque ya lo vimos en el curso, pero a lo que voy es, podríamos ahora sí, sabiendo que doña Silvia Pinal también falleció hace muy poquito, que nos hemos quedado desafortunadamente sin la presencia de estos artistas, y hablo desde productores hasta estrellas de enfrente de la cámara, podríamos, con la desaparición de doña Elsa Aguirre, ahora sí decir, se acabó la época de oro, o sea, es lo último que teníamos ahí, o hay alguien más por ahí, hay alguna cosa que nos diga todavía. Maestro, está María Victoria. Ella llega al mismo tiempo que Elsa, más o menos, que aparece. Sí, ¿no? María Victoria aparece a partir del 48, pero es que María Pues Victoria igual, tiene dos sí. etapas. La etapa de cantante, fan fatal, presencia musical, y luego ya a través del personaje de la criada bien criada, pues este personaje que le da como una segunda vuelta. Mira, pues bueno, está María Victoria, pero en términos muy estrictos, sí ya se acabó la época de oro. O sea, ya se acabaron estos nexos que teníamos con esos actores. Sí, si hacemos una revisión, pues prácticamente ya no queda nadie.
Ya no queda Ujú. nadie de las grandes figuras y tampoco de los actores de cuadro que se fueron yendo un poquito con el tiempo. Entonces, creo que Elsa Aguirre sería una muy buena forma de terminar la época de oro. Ahora sí cerrar el capítulo de la época de oro, porque finalmente nos habla de un cine mexicano que fue industria, de un cine mexicano que estaba conectado con su público, de un cine mexicano que a su muy particular manera absorbía los anhelos y las tensiones de una sociedad que venía de una revolución y le toca un siglo XX bastante complicado, que sí es un cine, como lo hemos dicho siempre, pues un cine mentiroso, un cine que nunca Ujú. se comprometió con la realidad hasta los 70, que vivió en una fantasía y en una Arcadia del rancho y el barrio donde finalmente hizo sus ganancias, pero donde, bueno, finalmente una figura como Elsa Aguirre logra permanecer en la memoria, en el recuerdo y en la cinefilia, porque le tocan esos grandes momentos, le toca un cine que se hacía para agradar al público, para conquistar a su público. Ahora, pues en vez de un concurso de belleza promovido por una compañía productora, las productoras están buscando influencers y están Sí. buscando seguidores que se supone que van a ir a ver a su ídolo, ¿no? Y pues, si Elsa Aguirre no tenía una preparación profesional, finalmente la encontró y finalmente la pulió. Ahora vemos personajes que solamente se paran, desgraciadamente, ante una cámara y se sacan un moco y con eso suben Claro. 3 millones sus seguidores, ¿no? Entonces, creo que sí es cerrar una época y un concepto de un cine mexicano que ahora sí ya se fue para no volver y que, como usted menciona, maestro, los profesionales del oficio que somos nosotros, pues tenemos que mantener vivo en nuestros alumnos y con quien se deje, porque si no, eso se va a perder. Y porque además es un cine, con todo lo que acabas de decir, es un cine que sigue educando el ojo de mucha gente. Totalmente, O sea, mucha totalmente. gente muy, muy joven y mucha gente muy mayor siguen puliendo su mirada cinematográfica a través de estas películas. Y Claro, justo ahí es donde tenemos que ponerlo en el justo valor que merece, más allá de las consideraciones que acabo de decir. Es un cine más allá de la emoción, todo lo que acabas de decir, nos está enseñando a ver cine y a sentir cine a través del cine mismo, que es así es. justo como se desarrolló en esas épocas. ¿Tienes alguna favorita, José Antonio, de doña Elsa Aguirre, Yo me quedo que, con Ojos de Juventud. con O sea, ojos de yo te juventud? cambio todas por Ojos de Juventud, porque yo creo que ahí es donde esa belleza, esa presencia, esa fuerza acaba convirtiendo en un guiñapo a un Joaquín Pardavé. Eso es lo que a mí me fascina. Ese arquetipo de este hombre bonachón, tranquilo, lagartijo y lambiscón como don Susanito, pero que lo vamos a ver de policía de barrio, en gendarme de punto, y había sido el migrante español en Los hijos de don Venancio, y el migrante árabe en el Balzano Jalil, pues de repente aquí se convierte en un hombre de carne y hueso que ante Elsa Aguirre se derrite, como todo hombre tendría que hacerlo. Entonces, por eso es mi película favorita, porque realmente ahí Elsa Aguirre tiene un sentido que ojalá muchos otros directores del cine mexicano hubieran aprovechado, pero no lo vieron, no lo tuvieron enfrente. No lo olieron. Mira, me estás haciendo pensar que le debemos un programa a Joaquín Pardavé. Pero un serial completo, maestro, es absolutamente fascinante. Ayer, bueno, no, el domingo pasado, haciendo tiempo, se me cruzó por la tele, ahí está el detalle, que todo mundo, ¿no? Ay, la película de Cantinflas. Y yo digo, es que ahí la estrella no es Cantinflas, ahí la estrella es Oh. Joaquín Pardavé. Ahí lo que pasa es que es el crossover más importante de la comedia en la historia del cine mexicano. La carpa contra el vodevil, contra el music Sí, hall, contra la tradición del teatro frívolo. Lo que hizo Juan Bustillo Oro es épico, o sea, ¡pum! Chocan los dos grandes estilos de comedia mexicana en una película donde, pues bueno, Cantinflas está sublime, Joaquín Pardavé está sublime. es que le da 10, o sea, sin negarle nada a Cantinflas, Joaquín Pardavé le da 10 vueltas
con voltear a la cámara. Nomás con eso lo desarma. Yo estaba impactado, tenía mucho de no haber visto la película. Juan Bustillo Oro hizo ahí algo verdaderamente invaluable para la historia de la cultura popular mexicana. Es como mezclar, digo, pensándolo en ese sentido, a Chaplin con Jerry Lewis, por ejemplo, Sí, o a Mel Brooks con Woody Allen. O sea, estos dos son comedias, son tipos de comedia diferente que chocan con una violencia enorme. Y aquí ves al pelado que trae toda la carpa encima y traes a don Joaquín Pardavé que trae todo el teatro de revista encima. Y bueno, pues Juan Bustillo Oro, yo creo que ni cuenta se dio de la maravilla que tenía entre manos. Y pues sí, regresando a tu pregunta, Ojos de Juventud para mí es una película de Elsa Aguirre. también me quedo con Ojos de Juventud, pero así en función doble, El matrimonio es como el demonio. No, Yo pondría esas dos. Elsa está simplemente deliciosa ahí. Es enorme, es enorme. Pero ahí vemos este otro drama del cine mexicano, maestro. El cine mexicano desaprovechó a tanta gente, Sí, desaprovechó a un Juan García, a un mismo Oscar Pulido, a bueno, la beta dramática de Resortes, hasta que Jorge Fons no se la sacó en Los en Albañiles. Los Albañiles. No la conocimos. Entonces, el cine mexicano desaprovechó muchísimas cosas. Y ahora que las figuras se nos están yendo y cada vez se están yendo más, o creo que ya se fueron todos, pues finalmente creo que esa es una tragedia. ¿Qué pudo haber hecho Elsa Aguirre con Jorge Fons? ¿O qué pudo haber hecho Elsa Aguirre con Jaime Humberto, o con Busi, no sé, de repente, pues algún palomazo con Mariana Chenillo, no sé, o sea, había muchas cosas. De repente, pues sí, vimos mucho, y qué padre que alcanzamos a ver mucho a doña Isela Vega, y la vimos muchísimo, pero decías, ¿y las demás? O sea, ¿por qué siempre Isela Vega, no? O sea, está muy bien, Claro, Isela Vega es un mito del cine mexicano y eso no lo va a perder nunca, pero ¿y Elsa Aguirre? había más, sí. O sea, había mucho más, ¿no? Pero bueno, finalmente, pues, es la historia, maestro, es la historia misma. Nos toca revisar las películas, José Antonio, y nos toca ponérselas a la gente para que las revise con nosotros. Claro que sí. Entonces, pues bueno, doña Elsa Aguirre apaga la luz de la época de oro del cine mexicano. Se decreta en este podcast con invitado de lujo, José Antonio Valdés Maestro, Peña. muchas gracias. Mil gracias por haber aceptado la invitación para esta plática. Mil gracias por tu No, pues sapiencia. aquí estamos. La gente en este podcast te quiere mucho, entonces te lo Gracias. comunico. Yo también a usted. Y se abren las puertas para ti cada vez que vengas, ya lo Cuando sabes. guste, maestro, aquí estamos. Gracias. Gracias a todos. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.